la siguiente etapa que implica el fin oficial del apartheid y el gobierno de Nelson Mandela. Cuando la violencia era prácticamente incontrolable, los líderes políticos blancos se dieron cuenta que era indispensable llegar a una negociación con los auténticos representantes de la población negra, y esto implicaba la liberación de los principales presos políticos, empezando por Nelson Mandela, quien es liberado en forma incondicional en febrero de 1990. Casi de inmediato empieza un proceso muy difícil, no exento de violencia, de negociación entre la mayoría de la población negra y la población blanca. Aquí, y población blanca, también la población de origen asiático y de origen mixto. Aquí fueron invitados a participar todos los grupos que tenían algo que decir, que tenían algún carácter de representación en la sociedad sudafricana, independientemente de su visión política, del color de la piel o de su posición respecto al apartheid. Esta se llamó la Convención para una Sudáfrica Democrática. Fue un proceso sumamente largo, como insisto, muy difícil, en el cual acontecieron distintos eventos violentos, sobre todo matanzas llevadas a cabo por el gobierno de minoría blanca, que no quería perder el poder sobre la situación, y además de un grupo colaborador del sistema sudafricano, un grupo negro, que sabía que en las urnas no podía ganar realmente la representación del país, y entonces trató de, por las armas, tratar de ganar esta representación. Finalmente se llega a la creación de una constitución provisional que permite la elección en abril de 1994, la primera elección democrática del país sudafricano, que se considera que fue realmente lo que marca el fin del apartheid. Es importante aquí subrayar, esta elección de 1994 fue llevada a cabo con la fórmula una persona, un voto. Fue una verdadera ceremonia cívica, democrática, verdaderamente extraordinaria, y el triunfo se lo llevó el Congreso Nacional Africano. Aquí es importante mencionar que este triunfo del Congreso Nacional Africano implicó en la historia de Sudáfrica un salto cualitativo. No fue simplemente el triunfo de un movimiento de liberación, no fue simplemente un proceso de transición similares a los que podría haber en otros países africanos. Significó básicamente la derrota oficial del racismo en Sudáfrica. Como una de las cláusulas de esta constitución provisional, se había acordado crear un gobierno de unidad nacional. De alguna forma, lo que se trataba de dar era ciertas garantías de que la población blanca no pensara que a partir del triunfo electoral de la población negra iba a haber una venganza en contra de ellos. Entonces, en este gobierno de unidad nacional, que fue un gobierno bastante difícil, se acordó que la jefatura la iba a asumir el dirigente del partido político más votado, que obviamente fue el Congreso Nacional Africano, y Nelson Mandela se convierte en el primer presidente de piel negra de Sudáfrica. El primer vicepresidente correspondería al partido político más votado. En este caso también correspondió al Congreso Nacional Africano y quedó como primer vicepresidente Thabo Mbeki. Y el segundo vicepresidente sería el segundo partido político más votado, que en el sistema sudafricano se le considera como la oposición oficial, y que fue el antiguamente gobernante entre 1948 y 1994, Partido Nacional, que estaba conformado básicamente por gente blanca y que durante años había defendido un discurso de explotación racista. Este gobierno de unidad nacional enfrentó muchos problemas. Una cosa que también es importante tomar en cuenta es que en el gobierno quedaron integrados en los diferentes ministerios del gobierno todos los partidos políticos que habían obtenido una representación más o menos importante en las elecciones. Por lo tanto, era un gobierno bastante amorfo, que lo que precisamente trataba de permitir era una transición pacífica. De este periodo habría muchas cosas que podríamos mencionar. Por un lado, es importante que Nelson Mandela toma el poder siendo ya un hombre de 76 años, que había pasado 27 años en la cárcel, que había padecido algunas enfermedades graves, sobre todo tuberculosis, y que obviamente él iba a utilizar el gran prestigio, la gran altura intelectual que él tenía, intelectual y ética,
tanto a nivel interno como internacional, para mediar en diferentes conflictos. Y precisamente una de sus grandes metas va a ser tratar de encontrar la reconciliación nacional. Y en este contexto se declara una ley para la creación de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, y que la finalidad era precisamente que se pudiera ver una reconciliación entre la gente blanca, la gente negra, la gente de origen asiático y la gente de origen mixto, la gente mestiza. Cuando llega Nelson Mandela al poder, él va a crear una estrategia económica que precisamente lo que él pretendía era beneficiar, de alguna forma apoyar a la población negra, que comprendía una inmensa mayoría pauperizada, que no tenía muchas veces ni siquiera el conocimiento de la educación alfabetizada, y que vivían en unas situaciones verdaderamente deplorables en barrios obreros que no tenían ni agua, ni luz, ni ningún sistema de seguridad mínimo, que tampoco tenían acceso a hospitales, la educación que recibían era verdaderamente pésima, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Nelson Mandela lanza esta primera estrategia económica, esto va a provocar el pánico de los inversionistas extranjeros, la moneda se devalúa y algunas inversiones extranjeras empiezan a salir del país. En ese contexto, el primer vicepresidente, que en la práctica era el hombre fuerte en el poder, Thabo Mbeki, decide elaborar una estrategia económica distinta, que era una estrategia básicamente de carácter neoliberal. Aquí se consideró que lo que estaba haciendo con este tipo de estrategia Thabo Mbeki era de alguna forma traicionar la razón por la cual muchísima gente negra había combatido y muchísima gente había dado su vida, porque precisamente lo que ellos querían era un sistema que de alguna forma propiciara el avance en todos aspectos de la población negra, y era gente que estaba opuesta a este sistema neoliberal, porque lo único que iba a permitir era la agudización de las contradicciones, como efectivamente así sucedió. Finalmente, esta constitución, primero hablé de la constitución provisional. Después se declara la Constitución Definitiva 1997, y en esta, entre otras cosas, se establece el hecho de que el jefe de Estado, que va a ser electo, solamente podrá estar en funciones por 2 periodos presidenciales. Al terminar el primer periodo, en 1999, Nelson Mandela decide retirarse, no competir para un segundo periodo, y posteriormente, en el 2000, oficialmente se retira de la escena política. Habría muchas cosas que podríamos hablar acerca del gobierno de Nelson Mandela. Es importante tomar en cuenta que en 5 años era imposible que él revirtiera todas las tremendas injusticias que se habían cometido en contra de la población negra a lo largo de más de 3 siglos de explotación racista. Se lograron aspectos muy importantes, como avances en la construcción de escuelas, de casas de habitación, llevar agua potable, llevar servicios de salud a la población negra, pero indudablemente la gran mayoría de la población negra siguió estando en una situación de precariedad sumamente acentuada. Con esto, a grandes rasgos, terminamos este periodo que corresponde precisamente al fin del apartheid y la presidencia de Nelson Mandela.